Amén. Vamos a ir a Josué entonces. Vamos a ir al libro de Josué. ¿Sabes dónde está Josué, verdad? Amén. Si no sabes dónde está Josué, el que está al lado tuyo tiene que saber dónde está Josué. Capítulo 5. Si no, ahí está el índice en tu Biblia y ahí puedes encontrar. Es el 6º libro en la Biblia. Josué capítulo 5. Preparándose están ellos para el nuevo. Hemos venido tocando la historia relatada por Josué acá en los últimos domingos. Hemos leído de la dirección que Dios les dio y cómo debíamos mantenernos en obediencia, ¿no? En el pacto con Dios. La semana pasada aprendíamos de que la presencia de Dios fue la que abrió las aguas del río, el pueblo pudo pasar, y vimos unas piedras que sacaron del río para hacer un monumento, un recordatorio, un altar, ¿no? Y continuamos con la historia, porque todavía no entran a Canaán. Todavía hay preparativos que hacer antes de entrar a la tierra prometida. Y el día de hoy veremos otros puntos que nos pueden ayudar a nosotros, tomando en cuenta de que somos esta iglesia en transición, que vamos a ir a otro lugar, así que con la confianza de que el Señor hable a nuestras vidas, ¿no? Siempre que hay algo nuevo, hay que hacer preparativos. Y uno de los grandes preparativos acá que veremos es el compromiso con Dios. No pueden recibir la bendición de Dios si no están comprometidos con el Señor. ¿Estás ahí en Josué 5? Versículo 1 dice: cuando todos los reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, al occidente, dice, y todos los reyes de los cananeos que estaban cerca del mar, oyeron, ¿qué oyeron? Cómo Jehová había secado las aguas del Jordán delante de los hijos de Israel hasta que hubieron pasado. ¿Y qué es lo que pasó con los enemigos? Desfalleció su corazón y no hubo más aliento en ellos delante de los hijos de Israel. Esto lo leíamos la semana pasada, ¿no? Bueno, el hecho, cuando el arca del pacto va llevada cargada por los levitas, se ponen en el río se detiene y se seca y el pueblo pasa, ¿no? Y entonces ahora el relato nos está diciendo esto, están recordando qué fue lo que pasó allá, y el resultado fue de que los corazones de los enemigos se estaban desfalleciendo. Esta es una historia que no se tiene que olvidar. Los hechos que Dios ha hecho es algo que tiene que mantenerse en nuestra memoria. Son memorias que deben permanecer frescas. Las cosas que Dios ha hecho en tu vida, la obra que Dios ha hecho en tu vida, lo que Dios ha hecho en tu pasado. Parte de la preparación para el futuro, mis hermanos, es recordar qué es lo que Dios ha hecho en nuestro pasado, cómo Dios nos ha sostenido, cómo Dios nos ha guardado, cómo Dios nos ha dado dirección, cómo Dios nos ha sostenido, cómo Dios nos ha continuado hablando, cómo Dios nos ha perdonado, cómo Dios ha mantenido viva la esperanza en nosotros. Recordando los hechos de Dios nos van a ayudar a mantenernos firmes en todo eso, ¿no? Porque nosotros debemos mantenernos fieles al Señor. Y algo que nos puede ayudar a nosotros a mantenernos fieles, mis hermanos, es la palabra de Dios. Recordando los hechos que Dios ha hecho en el pasado. Válgame la redundancia. Segunda de Timoteo capítulo 2 versículo 13 dice: si fuéramos infieles, Él permanece fiel, porque Él no puede negarse a sí mismo. Entonces la fidelidad de Dios es así de grande que aunque nosotros seamos infieles, Él sigue siendo fiel. ¿Y por qué sigue siendo fiel? Dice Pablo a Timoteo,
porque Él se prometió a sí mismo que iba a ser fiel, y entonces Él no puede negarse a sí mismo. Y se mantiene fiel. Nosotros hemos visto cómo las promesas de Dios se cumplen a través de la historia bíblica, y eso nos ayuda a nosotros a mantenernos fieles también. Por eso es necesario que vengamos a la palabra de Dios. El Salmo 77, 11 y 12 dice: me acordaré de las obras de Jehová. Dice: me acordaré de lo que Él ha hecho. Sí, dice, haré yo memoria de tus maravillas antiguas y meditaré en todas tus obras y hablaré de tus hechos. Lo que tú y yo como iglesia debemos hacer constantemente es recordar las maravillas que Dios ha hecho y anunciar esas maravillas que Dios ha hecho. Y el salmista dice: yo me acordaré y lo anunciaré. Pero para eso necesitamos mantener frescas estas memorias. Debemos mantener frescas las cosas que Dios ha hecho en nuestra vida. Y acá es donde se nos presenta, mis hermanos, nosotros, parte de nuestra preparación para esto nuevo es mantener una constante lectura de la palabra de Dios. Porque es la forma como tú y yo vamos a mantener fresco los hechos que Dios, válgame la redundancia, ha hecho. Josué, antes de entrar a la tierra prometida y antes de tomar la autoridad sobre todo el pueblo, Dios le dijo algo. En Josué 1:8 le dijo: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes, para que hagas conforme a todo lo que en él está escrito. ¿Para qué? Bueno, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Gran parte del éxito de Josué en esta nueva etapa de su vida era mantener una constante meditación de la palabra de Dios, y entonces las cosas iban a ir tomando sentido y buena dirección. Es necesario, mis hermanos, que leamos la palabra de Dios, porque solo así podremos mantener frescas las memorias de Dios. ¿Te imaginas a un creyente que no lee la Biblia? ¿Te imaginas a un creyente, a un cristiano que no lee lo que su Dios ha dicho? ¿Qué tipo de conexión y alianza habría ahí, no? Primero, porque va a desconocer quién es este Dios. ¿Cómo puede alguien amar a Dios si no le conoce? ¿Cómo alguien puede ser fiel a Dios si no le conoce? ¿Cómo alguien puede hacer lo que a Dios agrada si no sabe qué es lo que a Dios le agrada? Va a ir por su intuición, va a ir por sus deseos o por lo que siente. Yo siento que esto está bien y entonces lo hago. No, yo siento que esto está mal y entonces no lo hago. Porque desconocemos cuál es la voluntad de Dios, qué es lo que a Dios le agrada. Entonces nos dirigimos por lo que sentimos. Y desgraciadamente, cuando seguimos lo que sentimos, estamos siguiendo lo que la Escritura llama nuestro corazón. Y dice la Escritura que nuestro corazón es engañoso. O sea que aquello que parece bueno, posiblemente no es bueno. Y si esa es mi base para seguir la dirección de Dios, lo que se siente, terminaremos, mis hermanos, en la dirección equivocada. El que no lee la Biblia, mis hermanos, desconoce cuál es el plan de Dios para su vida. O sea que no sabe para dónde agarrar, no tiene dirección, porque desconoce cuál es el plan para su vida y a la misma vez desconoce cuáles serán sus responsabilidades para que este plan se haga realidad. Y se topará en momentos que no sabrá qué hacer con su vida. Y fácilmente se convertirá en el siervo infiel o en el obrero malvado.
que había una voluntad que no estaba siguiendo. Y lo más triste, mis hermanos, es que desconoce las bendiciones que Dios tiene preparado para él. No solamente desconoce el camino y la dirección, sino que desconoce el amor, la fidelidad, el cuidado y el perdón de Dios para su vida. Dios ha sido fiel, su fidelidad está registrada en la palabra de Dios. Y si tú quieres conocer esa fidelidad, vas a tener que adentrarte en las páginas de ese libro que te compraste en Walmart por $2.99 o en Amazon por $70, porque de precios hay a precios, pero dice exactamente lo mismo. Una Biblia más cara no está más santa, y una Biblia más barata no está perdida. Pero de nada serviría tenerla y no leerla. Así que parte del preparativo para lo nuevo, mis hermanos, es mantener frescas las memorias de las maravillas de Dios, pero la única forma que podemos nosotros hacerlo es leyéndolas en su palabra. Otra cosa que aquí el pueblo tiene que hacer en esta preparación para lo nuevo es lo que dice el versículo 2, ahí en Josué capítulo 5. Dice: en aquel tiempo Jehová dijo a Josué, Dios le habló a Josué y le dijo: hazte cuchillos afilados y vuelve a circuncidar la segunda vez a los hijos de Israel. Y Josué se hizo unos cuchillos afilados y circuncidó a los hijos de Israel en el collado de Aralón. ¿Cómo así circuncidarse por segunda vez? ¿Que no era solamente una vez que lo tenían que hacer? Bueno, el versículo 4 nos explica qué es lo que está pasando. Dice: esta es la causa por la cual Josué los circuncidó. Todo el pueblo que había salido de Egipto, los varones, todos los hombres de guerra, ¿qué había pasado con ellos? Habían muerto en el desierto. ¿Recuerdas que estuvo 40 años en el desierto el pueblo de Dios dando vueltas? ¿Qué pasó en esos 40 años? La primera generación murió. Fue necesario que muriera. Mira lo que sigue diciendo la palabra de Dios. Dice: todos los hombres de guerra habían muerto en el desierto por el camino después que salieron de Egipto. Pues todos los del pueblo que habían salido estaban circuncidados. Mas todo el pueblo que había nacido en el desierto por el camino, después que hubieron salido de Egipto, ¿qué pasó con ellos? No estaban circuncidados. O sea que nacieron los muchachos 40 años en el desierto. Hubieron muchos muchachos que nacieron, pero no se hizo lo que Dios les había dicho que hicieran, porque eran parte del pacto o del pueblo que tenía un pacto con Dios. Pero algo muy importante, versículo 6, porque los hijos de Israel anduvieron por el desierto 40 años hasta que todos los hombres de guerra que habían salido de Egipto fueron consumidos. ¿Por qué fueron consumidos? ¿Porque Dios es malo? No, porque no obedecieron a la voz de Jehová, y por lo cual Jehová les juró que no les dejaría ver la tierra de la cual Jehová había jurado a sus padres que nos la daría, tierra que fluye leche y miel, a los hijos de ellos, que él había hecho suceder en su lugar. Josué los circuncidó, pues eran incircuncisos, porque no habían sido circuncidados por el camino. Dios le dice a Josué: Josué, estás a punto de entrar a la tierra prometida, pero hay cosas que hacer antes de eso. Vamos a tener que hacer una renovación espiritual. No podemos entrar a Canaán, le diría Dios a Josué, no podemos entrar a Canaán con un pueblo que no tiene un pacto con el Dios que está dando la bendición. Así que era necesaria esta renovación espiritual, una renovación del corazón.
Eso es esencial para nosotros como iglesia, una renovación continua. Este pueblo tenía instrucciones claras, pero dejaron de hacer esas prácticas en el camino. ¿Qué puede pasar o por qué será que las prácticas iniciales se dejaron de hacer? ¿Por qué el pueblo de Israel, después de haber visto las maravillas que Dios hizo, haber seguido las instrucciones claras que Dios les había dado, las promesas se cumplieron, pero parte de la responsabilidad de ellos no la cumplieron en el camino, y entonces sus hijos crecieron sin saber este pacto con Dios? Es lamentable que ustedes que son padres conozcan la voluntad de Dios y no se atrevan a enseñarle la voluntad de Dios a sus hijos. Porque el día de mañana esos hijos estarán sin una alianza con Dios. Así que una responsabilidad de ustedes, padres, es instruir a sus hijos en las costumbres de Dios. Ustedes tienen la responsabilidad de instruir a sus hijos en las costumbres de Dios. No, esa no es responsabilidad mía. No, sí, es responsabilidad tuya como padre y como madre. Porque esas generaciones el día de mañana no tendrán una alianza con Dios, o sí tendrán una alianza con Dios. Por eso es necesario mantener siempre nuestras costumbres cristianas y no dejar de practicar nuestras costumbres cristianas. El pueblo de Israel había faltado a eso. En la misericordia de Dios, Dios les dice: espera, antes de entrar a la tierra prometida, vas a tener que circuncidar. La misericordia de Dios es grande. Y le dice al pueblo: van a tener que esperar para circuncidar. Y ya que se circunciden, entonces la bendición va a venir. Pero mientras tanto, no. Una renovación espiritual, mis hermanos, es necesaria. Algunos de ustedes tienen casa, y ustedes no me dejarán mentir, mis hermanos, que si ustedes dejan de darle mantenimiento a esa casa, se comienza a dañar. Un día esto les puede caer el techo en la cabeza si ustedes no le dan mantenimiento a la casa. Sí, tener una casa no es cuestión de ya. Hay que invertir, mantener, proteger y fortalecer las partes débiles de la casa para que se mantenga bien parado, ¿no? Un día el sótano se les va a inundar si no hay renovaciones. Y aquí todos tenemos un carro. Y si tú no le cambias los frenos a tiempo a ese carro, los discos de tu carro se van a ir rayando y vas a tener que comprarte unos nuevos. Y qué bueno si los hayas baratos, pero si no, va a ser más caro pago. Y si las llantas ya están lisas y no las cambias, un día estos van a explotar en estos calores, se van a hinchar y se van a reventar. Hay que renovar esas cosas para el buen funcionamiento, ¿no? Y si no cambias el aceite de tu carro, también un día de estos el motor se funde. Si a la casa hay que renovarle, si al carro hay que renovarle, ¿por qué nuestra vida espiritual no sería necesario renovar? ¿Será que es más importante una casa y un carro o nuestra vida espiritual? Lamentablemente este pueblo olvidó hacer esas cosas en el desierto. Y toda esa generación murió en el desierto y no entraron a disfrutar la promesa de Dios. Solamente los hijos que tuvieron la oportunidad de poder entrar en este pacto con Dios, ahora acá con Josué. ¿Te imaginas qué pasaría con tu vida, mi hermano, si no continúas las prácticas que te ayudan a renovar tu fe, a afirmar tu fe?
¿qué sucedería con tu vida, mi hermano? Comenzarías a creer ideas humanas. Comenzarías a creer fábulas y cuentos, como dice Pablo, cuentos de viejas. Es la expresión que Pablo usa. ¿Te imaginas? Comenzar a creer cualquier cosa. Vas a terminar creyendo en ovnis y en extraterrestres si no lees la palabra de Dios. Vas a terminar creyendo que hay diferentes géneros si no lees la palabra de Dios. Y muchas iglesias ya han caído en eso, desgraciadamente. Porque es necesario renovarnos en nuestro pacto con Dios. Si no nos afirmamos en esta o nos renovamos espiritualmente, mis hermanos, comenzaremos también a creer promesas que no son ciertas. Pudiéramos creer que algo tiene Dios preparado para nosotros cuando ahí no dijo nada. Desgraciadamente, en nuestras iglesias cristianas hay mucho de eso. A veces pudiéramos encontrarnos esperando que Dios haga algo cuando Él no dijo que lo iba a hacer. Y he escuchado a personas cuando se han acercado en oración a Dios y dicen, ¿por qué, Señor, si tú lo prometiste? Y dan ganas de meterse en la oración y decir, no, eso no lo prometió Él. Ya te lo creíste tú. Necesario renovar nuestra espiritualidad. Si no la renovamos, así como renovamos la casa o renovamos las partes de nuestro carro, un día de estos, mis hermanos, tendremos un choque o un accidente espiritual y nos vamos a debilitar tanto que no podremos levantarnos de nuestras caídas. Hoy uno de los pasajes que leía a Mario en la alabanza hablaba de este Dios que levanta al que está caído. Pero si no leemos la Escritura, no estaremos informados de aquel Dios que perdona y que da otra oportunidad. ¿Te imaginas vivir sin esperanza? O comenzar a creer que Dios no te ama y que Dios ama nada más a algunos. ¿Te imaginas creer que Dios ama más a unos que a otros de tus hermanos en la fe? ¿O te imaginas creer de que a fulanito o a menganito Dios sí le escucha su oración, pero a mí no? Bueno, eso se da porque no nos hemos fortalecido ni hemos renovado nuestra fe. Podemos caer en esos errores y comenzar a tener prácticas erróneas. Por eso Pablo, escribiéndole a los romanos, en el capítulo 12, versículo 2, dice, no os conforméis a este siglo, no tomes la forma de este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. O sea que hay que renovar nuestro entendimiento. El mismo Pablo dice, hay que renovar la forma en que tú y yo pensamos. Y el consejo de él es a través de la palabra de Dios. Si no nos renovamos continuamente, mis hermanos, si no nos renovamos espiritualmente, Pablo está diciendo, vas a comenzar a tomar la forma del mundo si tú no te renuevas espiritualmente. No hay tal cosa de que no me renuevo y no pasa nada. No, Pablo dice, si no te renuevas, vas a tomar la forma del mundo. Y vas a comenzar a creer las cosas del mundo. Y vas a practicar las cosas del mundo. Y vas a creer que Dios lo hace. Es necesaria la renovación. Comenzaremos a tener deseos o ideologías que van fuera de la dirección de Dios. Y quizás estaremos persiguiendo sueños que Dios nunca nos pidió que soñáramos. Este pueblo no tiene la marca del pacto con Dios. Así que Dios le dijo a Josué, Josué, es momento de ser radicales. Vamos a hacer la circuncisión ahorita. Esta era una práctica que se hacía cuando estaban bebés. Hay una cicatrización más rápida y hay menos dolor. Ya que la persona es adulta, va a tener que pasar mucho tiempo en recuperación. Y eso quiere decir
La bendición va a tener que esperar todavía. Ahí está, porque ya cruzaron el Jordán. Ahí está Canaán, del otro lado. Pero van a tener que esperar todavía un rato más, porque tenemos que hacer las cosas bien con Dios. Las bendiciones se atrasan cuando no nos renovamos espiritualmente, mis hermanos. Así que en la renovación es necesario el arrepentimiento, es necesario el cambio y es necesaria la fidelidad. Pero estamos en esa preparación para el nuevo. Así que, mi hermano, mi hermana, cosas en tu corazón que no andan bien con Dios, antes de iniciar una etapa nueva con el Señor, arreglémoslas con el Señor. Versículo 8, ya con esto vamos a terminar. Y cuando acababa de circuncidar a toda la gente, dice, se quedaron en el mismo lugar, en el campamento, hasta que sanaron. Ahí está la espera. Versículo 9. Y Jehová dijo a Josué: hoy he quitado de vosotros el oprobio de Egipto, por lo cual el nombre de aquel lugar fue llamado Gilgal, hasta hoy. Y los hijos de Israel acamparon en Gilgal y celebraron la Pascua a los 14 días del mes por la tarde en los llanos de Jericó. Ahí está la ciudad de Canaán. Ellos están en los llanos ya de Jericó. Y al otro día de la Pascua comieron del fruto de la tierra los panes sin levadura, y en el mismo día espigas nuevas tostadas. Y el maná cesó el día siguiente, desde que comenzaron a comer del fruto de la tierra. Y los hijos de Israel nunca más tuvieron maná, sino que comieron de los frutos de la tierra de Canaán aquel año. Gloria a Dios. Se acabó el maná porque ahora ya hay fruto en la tierra y ya están comiendo de las promesas de Dios. Todavía no entran a Canaán, pero ya están disfrutando de las primeras bendiciones de Dios. Pero ellos renovaron el pacto, rehicieron la alianza, se recomprometieron con Dios. Mis hermanos, ¿cómo está el compromiso con el Señor? ¿Estamos al 100 o al 50, al 60, al 70? Porque con el Señor tenemos que estar al 100. Con el Señor tenemos que tomar nuestra cruz y seguirle. Con el Señor tenemos que morir a nosotros mismos. Con el Señor no podemos agarrar el arado y ver hacia atrás. Dice: aquel que agarra el arado y mira hacia atrás no es digno de entrar al reino de los cielos. Entonces, el cambio debe ser radical, la entrega debe ser radical. Algo que Dios le dijo aquí a Josué fue: hoy he quitado de vosotros el oprobio de Egipto. A lo que se está refiriendo es a la esclavitud. El día de hoy no son esclavos. Y eso quizás nos ayude a entender, mis hermanos, por qué la primera generación no podía entrar a Canaán. ¿O no entró a Canaán? ¿Recuerdas que ellos en el camino deseaban regresar a la esclavitud? ¿Y sabes qué Dios dijo? No, yo creo que esto no los voy a poder meter a Canaán, porque con esa mentalidad van a convertir un nuevo Egipto aquí. Así que vamos a esperar que todo se acabe en el desierto y la nueva generación, la que nació en libertad pero en peregrinaje, ellos sí van a entrar a disfrutar la bendición de la abundancia y la libertad de Dios. ¿Sabes? La necesidad de cambiar la mentalidad. No podemos nosotros entrar a nuestras nuevas etapas de vida en este camino espiritual con el Señor con la mentalidad del ayer. No, con esa mentalidad lo que vamos a hacer es destruir lo que Dios pudiera darnos. Así que dijo Dios aquí: hoy he quitado de vosotros el oprobio de Egipto. Y está bonito que Él dijo: yo he quitado. No, tú, Josué, o ellos a través de ese esfuerzo. No, es hoy he quitado. ¿No? ¿Por qué? Porque es Dios el que transforma, es el Dios el que quita la esclavitud. Dios es el que libera. Y después el pueblo vuelve a hacer su celebración de las Pascuas.
Y la Pascua era recordar la liberación de Dios. Y regresamos al primer punto, recordar las maravillas que Dios había hecho. Es lo importante de tener en nuestra memoria las cosas que Dios ha hecho en la vida de otros y en nuestra vida. Mis hermanos, vamos a ir a un nuevo lugar y Dios hizo maravillas en este lugar, pero tenemos que seguir avanzando, porque nuestra vida de fe igual continúa. No podemos estancarnos. Conoceremos nuevas familias y veremos nuevos milagros, veremos situaciones o cosas maravillosas que Dios haga con personas que todavía no conocemos, pero que pronto conoceremos. Porque Dios está haciendo grandes cosas con su iglesia. Pero será necesario que estemos alertas, despiertos, con los ojos espirituales y oídos espirituales alertas para entender lo que Dios está haciendo, porque pudiéramos perdernos lo que Dios está ya haciendo entre nosotros y lo que hará allá con nosotros y a través de nosotros. Amén. El Señor es bueno y el Señor los sacó del desierto y los lleva a Canaán y les ayudará a triunfar. Y les ayudará a vencer a los enemigos, y les ayudará a conquistar las tierras, y les ayudará a cosechar los frutos, y ellos disfrutarán de los frutos. Tú ya leíste la historia, tú ya sabes lo que pasó con el pueblo, entró a Canaán. Y tú sabes que el pueblo disfrutó de las bendiciones de Dios. Y tú sabes de que Dios cumplió su promesa de derrotar. La regó el pueblo en el camino otra vez, ya estando en la bendición. Y yo creo que es la advertencia para nosotros, de que si somos capaces de ver lo que es posible que suceda, debiéramos nosotros el día de hoy renovar nuestro pacto con Dios. Recomprometernos con el Señor. No juguemos a la iglesia. La iglesia no es un juego. No es un juego de domingo por 2 horas, no. Tú eres iglesia los 7 días de la semana. Donde quiera que tú estés, tú eres representante del Dios Todopoderoso. Tú eres representante del que es santo, santo, santo donde quiera que estés. Por eso es necesario cuidar lo que decimos, cuidar lo que pensamos, cuidar lo que hablamos, cuidar lo que hacemos, cuidar a dónde vamos, porque somos representantes de Dios Todopoderoso. Y si queremos renovar nuestro pacto, nuestra relación con Dios, tendremos que ser radicales, como lo fue Josué con este pueblo, que le dijo: esperen, vamos a hacer primero esta renovación antes de entrar a la bendición de Dios. Así que, mis hermanos, tenemos que renovarnos, tenemos que transformarnos y tenemos que recordar las grandes obras que Dios ha hecho en preparación para la nueva etapa de nuestra vida como iglesia. Porque estamos confiando que estamos siguiendo la dirección de Dios. Hemos orado a Dios para que nos dé una oportunidad, y lo que se ve es de que Dios nos está dando una oportunidad. Hemos rogado a Dios que nos muestre el camino, y algunas puertas se han abierto y estamos creyendo que es Dios abriendo las puertas. Ahora nos toca a nosotros, nos corresponde a nosotros entonces caminar en la misma fidelidad, y en el mismo compromiso, y en la misma disciplina, y en la misma diligencia, para que el plan de Dios se complete. Hoy es nuestro último día aquí, mis hermanos, y estaremos celebrando allá muy felices de que estamos terminando una etapa y de que estamos iniciando otra etapa. Gloria al Señor. Esta otra etapa traerá sus retos, sus dificultades. Pero si estamos en las manos de Dios, si estamos en las manos de Dios, la Escritura dice que nada ni nadie nos puede arrebatar de ahí. Gloria al Señor. Vamos a ir a brillar donde estemos. Y vamos a decirle a Dios gracias. Con nuestro esfuerzo y con nuestro sacrificio, con nuestro trabajo, le diremos gracias a Dios por lo que estás haciendo en tu iglesia. Le diremos gracias, Dios,
por las maravillas que vas a hacer. Hay que tener un corazón sensible, abierto a lo que Dios va a hacer, para que no nos perdamos de sus bendiciones. Dios fue fiel, Dios es fiel, y confiamos que Dios será fiel. Nos ha sostenido hasta acá como iglesia. Así que continuemos agarrados del Señor. A ver qué grandes cosas va a hacer con cada uno de nosotros. Amén. Cerremos ahí nuestros ojos. Si te gustaría obtener alguno de estos devocionales, libros de estudio o libros para colorear, encontrarás un enlace en la descripción del video que te llevará a la página de Amazon para adquirirlos. Si aún no te has inscrito en el canal, te animo a que lo hagas para no perderte ninguno de los videos que estamos subiendo. Gracias por esperar hasta aquí. Que nuestro Señor te bendiga y nos vemos pronto.